Siguiendo con nuestro estudio de topologías, vamos a observar cómo es una red. Entonces, los estudios clásicos de redes y comunicaciones hablan de un solo tipo de topología, pero los libros de arquitectura de redes modernos hablan ya de dos clases de topología, algo que se denomina la topología física y algo que se denomina la topología lógica. La topología física es la topología clásica que hemos manejado siempre, que define la forma como físicamente ustedes pueden ver una red, como está desde el punto de vista físico, cuando ustedes ven los elementos compuestos que componen una red de transmisión de datos. La que es nueva es la lógica, y la lógica lo que indica es cómo es la red desde el punto de vista de la implementación de los algoritmos y la arquitectura de software que se utilizó para el diseño. O sea, la forma lógica del desarrollo de la arquitectura de la red, y eso define el tipo de topología lógica. Y la topología lógica más la topología física da lo que es la topología original de la red. Bien, entonces hecha esa aclaración, que es muy importante, vamos a ver la primera topología. La primera topología es la clásica topología de bus de datos. La topología de bus de datos se basaba básicamente en esta línea naranja, que cuando se utilizaba era lo que se denomina un enlace troncal. El troncal del bus de datos, que era un cable, ese cable existía físicamente. O sea, el bus de datos era bus de datos físico y lógico. Se comportaba como si fuera un bus. Este enlace troncal casi siempre estaba en los esquineros de los edificios, en los vértices entre las paredes y los pisos, y era casi siempre al principio un cable coaxial. A ese cable coaxial se le pegaban literalmente todas las estaciones de trabajo, utilizando también cables coaxiales. Bien, y lo que hacíamos acá era hacer un pequeño hueco, una incisión chiquitica, utilizando una aguja caliente, y se empalmaban los dos cables y luego se pegaban con cinta. Así funcionaron las primeras implementaciones de tarjetas de red. ¿Cómo funcionaba desde el punto de vista de la lógica? Desde el punto de vista de la lógica era muy simple. Si yo quería enviar un mensaje desde un host A a un host B, lo que hacía era tirar el mensaje a través del cable, y ese mensaje era escuchado por todos los equipos que estuvieran entre A y B. Es más, ese mensaje era escuchado por todos los equipos hasta el final del bus. Y resulta que aunque todos los equipos escuchaban el mensaje solo era atendido por el computador destino. Bien, entonces, para hacer la analogía sencilla, es como cuando uno cuando nos están llamando a lista, perdón. Entonces, todas las personas escuchan el mensaje, pero solo la persona a quien va dirigido el mensaje es quien atiende. Así funciona el bus. Entonces, el mensaje se tiraba a todos los equipos de la red, todos lo escuchaban, eso se llama el modo escucha del equipo, pero solo lo recibía y solo lo atendía el computador o en la estación de trabajo a quien iba realmente dirigido. Bien, había un problema grande, y era cuando dos computadores querían mandar un mensaje al tiempo. Digamos que este es el computador C y quieren mandar un mensaje. Cuando se quería enviar un mensaje desde dos computadores hacia un computador o hacia varios computadores, el sistema tendía a colapsar porque no era capaz en ese momento de resolver la arquitectura de cómo es que voy a hacer para tener un mensaje guardado y luego enviarlo a un host destino. Tenía muchos problemas en ese aspecto, y también tenía un problema desde el punto de vista físico. Si el cable se rompía en algún punto determinado, entonces se propagaban o quedaban dos segmentos de red, uno antes del cable y uno después del cable, y de acuerdo al daño, a veces la red se caía completa. Entonces no tenía accesibilidad, digamos, a este conjunto de hosts que les estoy mostrando acá. Desde este conjunto de hosts, si el cable se rompía, no había forma de llegar. Entonces eso obedecía a un problema muy grande desde el punto de vista de la arquitectura y del diseño de la aplicación. Sin embargo, era lo que había en ese momento. Entonces era la mejor solución que puedan encontrar. Cuando teníamos más de un piso, entonces lo que se hacía era esto.
Se colocaban buses en cada uno de los pisos y un enlace entre pisos. A este enlace es lo que después se denominaría como cableado vertical. Y los enlaces de los pisos ya definidos se llamarían después cableados horizontales. Resulta que la composición de cableado vertical y cableado horizontal viene directamente desde los buses. Y este cable casi siempre se tiraba por el chute de la basura porque era la única estructura que mantenía fija entre los pisos. Entonces así funcionaba el bus de datos. Un bus de datos que era bus de datos desde el punto de vista físico y bus de datos desde el punto de vista lógico. Bien, lo siguiente, arquitectura de anillo. Arquitectura de anillo fue desarrollada por IBM sobre los años 70 y es más o menos parecida desde el punto de vista lógico al bus. La única diferencia es que la arquitectura de anillo era un cable también troncal, porque ese cable también existía en las primeras versiones de los anillos, pero que empalmaba de inicio a final. No era como el bus, como se dieron cuenta en la diapositiva anterior, que el bus tenía un inicio y un final determinados. No, el anillo era un cable que iba directamente conectando todas las estaciones y se conectaba entre sí el cable. A ese cable se le conectaban las estaciones de trabajo. Y esas estaciones de trabajo estaban directamente relacionadas unas con las otras a través de una figura que se llamaba un token. Entonces, imaginen ustedes un mensajero. El token viajaba siempre a través de la red. Desde que la red se encendía, el token estaba viajando desde todos los puntos de la red. Cuando yo quería enviar un mensaje desde el computador A hasta el computador B, lo que hace el computador, a grosso modo, es llamar al token. El computador llamaba al token, le entregaba el mensaje y el token viajaba hasta el host de destino y entregaba el mensaje. Resulta que todos los demás equipos que hubieran estado en la ruta del token también lo escuchaban de la misma manera como se escuchaba en la arquitectura de bus, pero solo atendía la persona a quien, o el computador, perdón, a quien iba realmente dirigido el mensaje. Tenía un problema grande y era la velocidad, porque resulta que las redes de anillo, o lo que se denomina redes token ring, es el nombre técnico, las redes de anillo solo tenían un token. El token viajaba a la red, pero cuando el token estaba ocupado, los demás hosts tenían que esperar a que el token se desocupara para poder utilizarlo. Y el token tenía una vida útil por host, o sea, un host no podía tomar el token todo lo que quisiera, sino había una tasa de vida para que el token pues no se monopolizara pues por la estación de trabajo. Además también tenía un problema grande desde el punto de vista físico, y era que cuando se rompía existía la posibilidad de que toda la red se cayera. Era muy delicado desde el punto de vista físico. Aún había casos en donde la red llegaba a soportar determinada cantidad de tiempo, pero había casos donde la red completa se caía porque el token se perdía. Como el token siempre tenía que dar la vuelta, se perdía el token cuando la red se caía. Entonces, al no haber mensajero, no había cómo enviar, no había cómo sostener la mensajería dentro de la red. Además, ese token solo viajaba en un sentido. Se podía establecer el sentido del token con las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj, pero nunca viajaba en ambos sentidos. Entonces, si yo quería enviar un mensaje desde el computador A hasta el computador B, en este sentido, pues era supremamente sencillo en términos de tiempo. Pero si yo tenía mi token en el sentido contrario a las agujas del reloj, el token tenía que dar toda la vuelta para llegar hasta entregar su mensaje en esta sección. Entonces, eso resultaba en un problema desde el punto de vista de la velocidad de los tokens y de la velocidad de la red específica. Bien, una forma de solucionar el problema de la implementación cuando había más de un problema físico en el anillo en particular, y era la creación de un doble anillo. Entonces había una especie de enlace alterno o una variante al anillo principal, y cuando había un problema
físico en alguna parte del anillo, entonces resulta que el token tomaba la ruta alterna hasta llegar a la sección que necesitaba. Bien, también era un problema delicado porque el manejo de recursos era muy grande dentro de una red token red. Pero sin embargo, esta red desde el punto de vista lógico de anillo dio origen a lo que es la red FDDI. La red FDDI es una red de fibra óptica de doble anillo que también funciona como un token ring. Solo que como el token va por fibra, la velocidad no se siente. Bien, desde el punto de vista físico no se comporta como si fuera un anillo. Desde el punto de vista físico lo que tienen ustedes es un punto central y los demás equipos están conectados a ese punto central. O sea, si ustedes ven una red de anillo alguna vez, la red de anillo la van a ver ustedes como si fuera una red de estrella, que la vamos a ver un poquito más adelante. Un punto central, y en el punto central, en ese punto central, iban todos los computadores conectados. Pero entonces ustedes me dirán, ¿dónde está el anillo? El anillo realmente estaba dentro de la caja concentradora. Entonces, en el anillo, en el concentrador, perdón, lo que había era una serie de puertos y el anillo tenía esto. El concentrador tenía el anillo dentro del concentrador para las últimas redes de anillo, las redes de anillo de alta velocidad. Entonces el anillo estaba dentro del concentrador. Todos los computadores estaban conectados a un concentrador principal. Entonces se veía como si fuera una caja y de esa caja salían muchos cables hacia cada uno de los hosts. Pero dentro de cada uno de los concentradores lo que estaba era el cable en forma de anillo. Ese cable en forma de anillo curiosamente tenía que ser físicamente parecido a un anillo. Si no parecía un anillo, la red no funcionaba. Entonces ahí tenían una curiosidad de la red de anillos. Bien, es algo muy sencillo de entender. Básicamente así funcionaba una red de anillos.